¿Qué están viendo? No lo oímos ya. ¿Nada? No, aún no. Aún no. Ya, ¿Ya? sí. Ah, listo. Ahora sí. Ujú. Bueno, entonces, recapitulando un poquito de lo que son los fundamentos del ordenamiento territorial, habíamos visto un primer concepto, que es el ser humano como el centro del ordenamiento territorial, y ese ser humano en una relación no de dominio sobre la naturaleza, sino una relación horizontal con el medio natural, con la madre tierra, eh, y de cómo el ordenamiento en últimas lo que busca es cómo construir esas relaciones armónicas entre las personas, los grupos sociales y entre ellos y el medio ambiente. Ese fue como un primer tema. El segundo hablamos del tema de planeación y gestión, que son completamente integrados y que yo no puedo hacer ordenamiento si no lo pienso desde la gestión. Y ese, digamos, hice mucho énfasis porque eso le cambia a uno radicalmente la forma en que entiende cómo hace el ordenamiento y sobre todo cómo genero las bases para que ese ordenamiento no se quede en un documento, sino que ese ordenamiento realmente se pueda llevar a la realidad y concretar en acciones concretas. En tercer lugar, pues habíamos visto que nos centrábamos como en tres componentes fundamentales. El de la sostenibilidad ambiental, muy enfocado ya casi que al tema de la supervivencia de la especie. Habíamos hablado, en segundo lugar, del tema del bienestar, donde América Latina pues viene poniendo el tema en la agenda mundial, esa relación del bienestar y de la calidad de vida. Y el tercero que tiene que ver con el tema de la equidad, que está muy asociado al tema de la redistribución y cómo el desarrollo territorial contribuye a que reduzcamos tal vez la principal falencia que tiene el sistema capitalista, que es la generación de esas inequidades tan grandes que se dan entre países, se dan entre regiones en nuestros países, se dan entre lo urbano y lo rural, se dan entre la población de ciertos ingresos y la población étnica, por ejemplo, que tiene siempre condiciones de inequidad en el contexto del territorio. Mm, y al interior de las ciudades, pues entre esas bolsas marginales, periféricas y otras áreas que pueden estar más cerca de París. Entonces, ese es como el tercer componente que habíamos hablado dentro de la triada que debe contemplar el ordenamiento territorial. Habíamos hecho también alguna referencia al tema sistémico. El tema sistémico en el sentido de que el territorio es un conjunto de relaciones y además porque el territorio es una construcción social y cultural, es una construcción histórica, cultural y social. Entonces, no es un tema físico, sino es un sistema de relaciones. Entonces, cuando hacemos ordenamiento territorial, si bien nuestro tema central es el uso del suelo y las infraestructuras, detrás de eso está es comprender y actuar sobre los sistemas de relaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Habíamos visto otro tema que se vuelve muy importante para el análisis y el trabajo del ordenamiento, que es el tema de las escalas. Vimos un video y en el que veíamos que no solo debemos mirar las relaciones horizontales entre esas relaciones, sino el ascensor en términos de las relaciones que se dan entre el municipio, el Estado, la nación, la globalización.
subir y bajar permanentemente para poder tener parámetros desde diferentes escalas y ámbitos de lectura del territorio, porque no es lo mismo leer en un pedacito de puertas para adentro, hablábamos por ejemplo aquí del aeropuerto El Dorado, a verlo en un contexto más amplio de ciudad-región y verlo como una ciudad-aeropuerto. Entonces yo les comentaba aquí la experiencia del aeropuerto de Bogotá, que se miró las 1.000 hectáreas de puertas para adentro y para afuera nada, y pues ya estamos en unos líos muy complicados de tener que ampliar el aeropuerto, de no haber áreas donde, porque no se previeron cuando se han podido prever esas áreas. Entonces habíamos visto ese tema. Y hoy habíamos visto el otro tema relevante que tiene que ver con los capitales territoriales. Vimos un gráfico donde la función fundamental del ordenamiento es cómo acumular esos capitales, que no se descapitalicen los territorios, el capital natural, el capital social, el capital humano, el capital físico de la infraestructura, el capital institucional, y que cuando uno lo mira desde esa lógica, pues termina amarrando mucho a el tema de desarrollo económico local y desarrollo local, que en América Latina ha sido bastante profuso. Eso está originado en el norte de Italia, con los distritos industriales, pero aquí en América tenemos, Argentina tiene mucho trabajo sobre eso. Aquí en Colombia hicimos el intento, yo estoy dirigiendo desde Planeación Nacional un documento de política nacional sobre eso, que al fin se murió ya cuando estaba en la puerta del horno, y que nos da unos elementos muy interesantes porque parte de abajo hacia arriba, entender el desarrollo de abajo hacia arriba y no a partir de las imposiciones de arriba hacia abajo. Entonces, habíamos visto eso y hoy quiero que rematemos con un tema adicional que nos marca mucho la metodología y la forma de hacer ordenamiento territorial, que tiene que ver con el territorio como conflicto. En esto hay unos autores, Redorta, Galton, hay escuelas de resolución de conflictos, bueno, sobre eso hay mucha literatura, pero aquí digamos lo básico que yo les quiero presentar y dejar como tema para incorporar en lo que ustedes hacen en su vida profesional, es entender que el territorio de entrada, por su naturaleza de que es un sistema de relaciones, pues está permanentemente imbuido en el conflicto. Y el conflicto, pues es una noción que es multidimensional e interdisciplinar, no es un tema de una sola disciplina, ni es un tema que se da en una sola dimensión. Los seres humanos pues estamos permanentemente en conflicto, ¿sí? Es un tema natural, es un tema inherente al ser humano, inherente a la vida, que se da por muchas circunstancias que vamos a ver ahora más adelante. Ahora, en lo que estos autores hablan, dicen, los conflictos además no es que se terminen los conflictos en muchos casos evolucionan, se transforman, cambian, y hacen parte de la experiencia de ir y venir, de discutir, de mejorar en todo lo que son los sistemas de relaciones entre los seres humanos y en nuestro caso, pues entre los seres humanos y ese territorio entendido como ese conjunto de relaciones. Ahora, esos conflictos se presentan fundamentalmente desde tres aristas que vemos aquí en esta gráfica. La primera tiene que ver con presunciones, con actitudes, que son conflictos que salen desde adentro, que tiene uno desde adentro. Entonces yo aquí para ilustrar pongo el ejemplo en la casa donde yo vivo. La construyó en un conjunto, en las afueras de Bogotá, una de las firmas de construcción más emblemáticas de Colombia. Y esta firma, aquí apenas nos pasamos, con unos temas constructivos terribles, pero terribles, terribles. Y en una de esas, la chimenea, la base de la chimenea se fue agrietando y no vinieron a arreglar y se le cayó toda esa mole de ladrillo en el pie al hijo chiquito mío de 2 años. Y bueno, después de toda la locura y la pelea y la cosa, siguieron los conflictos por todo lo que él tenía que entregarles unos comunes y que no querían entregar. Y entonces yo ya tenía un conflicto que además era personal, o sea, era un conflicto desde adentro. Entonces, cuando yo iba a las reuniones,
los otros iban en una actitud más moderada, y yo iba con todo porque por dentro tenía la rabia de lo que había sucedido en la familia. Entonces tenía una actitud ya muy prevenida y muy casi que ya de comportamiento afuera de sacar el garrote, en términos de la relación con ese constructor. La otra, que es la C, es cuando se da contradicción, que es un poco también sirve el mismo caso, pero la contradicción ya está es entre posiciones, ¿sí? No es un tema que sale de adentro, sí es un tema entre posiciones. Y eso en general, uno puede mantener esa actitud adentro y esas posiciones en cierto nivel de discusión, y está en latencia, es un conflicto que no se siente mucho. Hay diferencias y todo, pero no se siente. Pero hay momentos en que eso sale afuera, y entonces cuando ya hay comportamientos y es que ya hay actitudes que llevan a los extremos del conflicto armado o de lo que hemos vivido aquí en Bogotá, en América Latina en general, pero aquí en Bogotá en los últimos meses con estas manifestaciones, en donde hay unos conflictos de fondo muy fuertes de contradicción, de presunciones, de actitudes. Por ejemplo, el tema de la presunción con lo que pasó la semana pasada aquí en Bogotá, eh, pues mucha gente asume que la policía son asesinos corruptos, que vienen de un proceso largo de maltratos, de malas actitudes, de corrupción, de, bueno, una cantidad de cosas que pasaron al comportamiento. Entonces salió la gente a quemar todos los que hay después de que mataron a golpes a un abogado, a un estudiante de derecho. Entonces, eh, esos son como las tres aristas que tiene un conflicto. Y esto se va dando permanentemente dentro de lo que es ese sistema de relaciones en el territorio. Eso se va dando permanente y se va estructurando, como vemos aquí en esta diapositiva. Yo puedo estar desde cero conflictos, ahí vemos la columna de A, B y C, los tres tipos de pilares en los que se estructuran. Cuando no hay nada, los autores hablan de que es la muerte. Estamos muertos porque no hay conflictos. Digamos, esa relación existe ya es cuando uno está muerto. Sin embargo, los conflictos se van estructurando. Hay unos cuando es por actitud, entonces lo llaman de actitudes dispuestas. Otros que son por contradicción solamente, entonces son pautas, conducta dispuestas. Se pueden asociar los dos en determinado momento. Otro puede ser solo contradicción. En otros se da, por ejemplo, cuando está entre A y C, hablan que es un nivel subconsciente plenamente dispuesto, que es cuando todavía no ha pasado al plano del comportamiento. Hay otros donde dice, si usted tiene B y C, es una conducta conflictiva ritual. ¿Ah? Eh, Puede ser las manifestaciones, por ejemplo. Eh, no estamos de acuerdo con la policía, pero nos manifestamos. Y cuando se dan ya los tres juntos, pues es un conflicto plenamente articulado. Ahora, en los territorios, uno lo puede mirar por una cosa, que estamos hablando de la policía, pero en los territorios, por ejemplo, en los territorios rurales, cuando tenemos zonas donde hay poblaciones étnicas indígenas, tenemos un megaproyecto nacional. Por ejemplo, allá, si nos vamos al Valle del Agave, allá en México, por ejemplo, tenemos el paisaje cultural, tenemos patrimonio cultural y de pronto nos van a pasar una autopista por la mitad. Empieza a estructurarse desde múltiples dimensiones de actores el conflicto. Entonces, además de que se estructuran el A, B y C, se empiezan a sumar diferentes aristas del conflicto, que es un conflicto ya multidimensional. Entonces, por ejemplo, Colombia lo catalogan en el segundo país con mayores conflictos ambientales, en términos de una minería y una industria extractiva muy fuerte petrolera, que coincide con territorios indígenas, que coincide con las áreas de mayor biodiversidad del país y las selvas. Entonces se van estructurando unos conflictos muy complejos, y además porque hay competencias locales, pero en el tema energético, petrolero y minero, la competencia es de la nación. Entonces la nación le impone a los municipios, y entonces se estructura en el ascensor y en el horizontal multidimensionalmente un conflicto, multiescalar y multidimensional. Entonces, así es como uno parte de un conflicto con uno mismo, que es el famoso dilema,
tengo un dilema, estoy en un conflicto conmigo mismo para tomar una decisión. ¿Cómo se vuelve y se llega a una disputa? Estamos hablando entre dos, o voy ampliando hasta llegar a un tema ya muy complejo de conflicto. Entonces, aquí un poco el tema es que estos autores, ante cuando se dan esas conflictividades, nos dan unas herramientas interesantes, por ejemplo, para entender tipologías de conflictos. Entonces, por ejemplo, hay conflictos que se dan por información. Entonces, por ejemplo, que a una comunidad no le llegó la información previa de un proyecto, le llegaron ya las retroexcavadoras a abrir la vía o el hueco y dicen, uy, ¿cómo así? Entonces se genera un conflicto. Hay conflictos por relaciones, conflictos por diferencias de intereses, conflictos estructurales como el conflicto por la tierra. Entonces, por ejemplo, los conflictos por la tierra entre terratenientes y territorios indígenas. Hay conflictos que son de toda la vida difíciles de resolver. Hay conflictos por valores. La forma en que un campesino entiende su territorio rural es muy diferente a la forma en que nosotros entendemos en la ciudad el territorio. Para el campesino hay unas relaciones, eh, digamos, entrañables con la vida, ¿sí? La vida está en la tierra. Uno ya en la parte urbana ya es un tema más de mercado, un tema inmobiliario. Cuando llega uno a áreas de renovación urbana de barrios históricos, se encuentra con gente que le dice, a mí no me sacan de acá sino con los pies por delante porque aquí nacieron mis hijos y aquí murió mi papá y aquí... Entonces se han generado unas relaciones de valores con el territorio que son muy diferentes a otro tipo de forma en que, por ejemplo, un desarrollador entiende el territorio, que es fundamentalmente un insumo, como el ladrillo. Entonces, Redorta aporta otras categorías que me parecen interesantes, por ejemplo, por recursos escasos. Pues eso ya lo estamos empezando a ver, los conflictos alrededor del agua. Y se ve entre comunidades y entre vecinos cuando llega el verano, bueno, ¿qué hacemos? Los conflictos de poder están plenamente expresados, incluso violentamente. Aquí, por ejemplo, en Colombia, con el tema del narcotráfico, ahorita después del proceso de paz, estamos empezando a vivir un tema de relaciones de poder ilegales que están tratando de copar los territorios que dejó la guerrilla y los unos activando a los otros, y se está volviendo esto una espiral muy compleja. O conflictos de autoestima. Muchas veces se llega a comunidades donde han sido tan vapuleadas y tan manipuladas en la vida que encuentra uno ese tipo de conflictos. Hay otro que es muy interesante, sobre todo con el tema de proyectos, son los conflictos de inadaptación. Entonces, nosotros toda la vida hemos vivido acá rurales, con vías rurales, por las vías van las vacas y de noche a la mañana llega una autopista de última generación donde además me ponen una reja para que yo no pueda pasar de un lado al otro, ya no pueda pasar el ganado de un predio al otro. Eh, por ejemplo, aquí la autopista del café en la zona cafetera, un municipio que se llama Supía, tenía un clúster económico muy interesante porque era servicios al transporte de carga, había todo un tema de restaurantes y un tema de prostitución y eso funcionaba súper bien, era parte de la economía del municipio. La autopista del café sale del municipio para pasar por fuera, para no meterse por entre los cascos urbanos, y pues todo este clúster queda perdido. Y esto, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental no queda incorporado generalmente porque además va más allá del que la construye, de su capacidad de transformar, pero entonces no queda para que el Estado o alguien haga algo. Entonces, en muchos casos, cuando le cambian a uno los parámetros en los que uno ha vivido toda la vida, pues esos son cambios duros, incluso un cambio de paisaje. Aquí me lo hicieron con una vía que ampliaron aquí en el frente de la casa, pues era toda arborizada, pero una vía muy rural, me la volvieron una vía para que pasen tractos mulas y desapareció la vegetación y por eso fue un conflicto de adaptarse a esa nueva realidad bastante complejo. Y uno último que me parece interesante es el de legitimación. En muchos casos, la autoridad que hace el proyecto, que formula el ordenamiento, está tan deslegitimada políticamente que nadie le cree. Y eso genera más conflicto.
Eso genera más conflicto. Y en muchos casos, por ejemplo, el ordenamiento también mal hecho, en vez de solucionar el conflicto, genera más conflicto. Aquí tenemos en Bucaramanga, en la zona nororiental, ellos se abastecen del páramo de Santurbán. Es un páramo que debajo tiene oro. O sea, arriba es agua, productor del agua y del acueducto para una ciudad de 1,000,000 y pico de habitantes, y abajo tiene oro. El gobierno nacional ha querido abrir eso y la gente pues está empeñada en que el agua es más valiosa que el oro. Eh, Hicieron un ejercicio nacional y pusieron un perímetro. El perímetro aumentó el conflicto, no solucionó por la forma en que se definió cuál era el perímetro de lo que se conservaba y donde se podía explotar, generó más conflicto todavía. Hoy está en otra ronda nuevamente con el conflicto más agravado. Entonces, en eso encontramos pues conflictos como asociados a la pobreza, que son estructurales, hay otros que se pueden dar coyunturales, pero en la práctica de la planificación, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, eh, se dan, por ejemplo, conflictos entre el subsuelo, el suelo y el vuelo, porque cuando nosotros hacemos planificación, tenemos esos tres niveles, esos tres, incluso puede uno ponerle el cuarto nivel, que es el geoestacionario, ya el de los satélites más arriba. El subsuelo tiene un régimen diferente. En general en nuestros países eso lo maneja el gobierno nacional. El suelo, que es el que está más asociado a la propiedad, y el vuelo, que es el que maneja lo que podemos hacer encima, que es lo que el ordenamiento territorial define. Ese es otro régimen diferente. Cada uno tiene lógicas diferentes y entre ellos entran en conflicto en muchos casos. Lo otro es, por ejemplo, en los ámbitos asociados a la propiedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos conflictos público-privados. Cuando yo quiero, por ejemplo, construir una vía, necesito adquirir los predios. Un conflicto privado-privado, conflictos de límites. En el campo, pues eso es muy común, en que uno va a un proceso de concertación y hay dos vecinos que si se ven se echan bala, porque el uno le corrió la cerca al otro, el otro le quitó el agua al otro. O sea, esos conflictos existen. O el que veíamos de las competencias en el ascensor, entre competencias entre entidades, egos que se dan entre entidades, generan conflictos. Y asociados, por ejemplo, al valor que se le da a la propiedad, pues la señora de la casa que decíamos que dice a mí me sacan acá con los pies por delante, ella le está dando un valor de uso. Como dice la propaganda de Mastercard, hay cosas que no tienen precio, ¿sí? Mientras que otros le dan un valor de consumo y se rigen por un sistema de precios. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de cómo ya en el espacio y en el ejercicio de la planificación se empiezan a dar los conflictos. Por ejemplo, ocupación de áreas no aptas. ¿Sí? Entonces aparecen por desconocimiento, lo barato sale caro. Por ejemplo, los municipios son muy dados a que la vivienda social, como no se puede hacer cerca, la mandan por allá bien lejos, para que los más pobres queden aislados del puesto de salud, aislados del colegio, para que tengan que pagar un transporte ilegal bien caro. Pero es que el suelo es más barato. Pero además entonces los montan en un área de alta pendiente porque es más barato y les sale más caro la cimentación que haber comprado más cerca. Entonces, en eso se dan muchos, digamos, por la falta de un diagnóstico y una evaluación más integral, pues terminamos haciendo cosas que se vuelven después áreas de riesgo, que dificultan la inversión social, que pueden llevar a pérdida de vidas y se convierten en motivos de conflicto permanentes. En el medio ambiente, con el aire, con el suelo, por múltiples circunstancias. Y por ejemplo, fíjense que todas estas tensiones que hay entre ambientalistas y desarrollistas, por ponerlo así un poco caricaturescamente, pues en últimas, ahora con todo el tema del COVID, el 34% de la producción de las enfermedades de origen zoonótico que se generan en el planeta están dadas por el cambio en el uso del suelo. Por ejemplo, ese es un tema para el tema de entender los territorios saludables fundamental. ¿Sí? Ya las relaciones de tensión no es solo por un tema de proteger el agua, eso no, tiene que ver ya con la salud y las pandemias. Ya los científicos están diciendo que el origen de la próxima pandemia no va a ser China, sino va a ser la Amazonia, con los niveles de deforestación y de afectación que se está dando sobre el área selvática. En general, pues hay un conjunto de
de situaciones coyunturales que se van dando y que se vuelven conflictos, que si no se solucionan bien o se amplían, pues terminan convertidos en conflictos estructurales, Por ejemplo, el vehículo. El vehículo inicialmente generaba algún tipo de conflicto, pero ya el tema del atasco, el trancón, como le decimos acá en Bogotá, pues ya es tan complejo y frente al tema de cambio climático, ya se volvió un conflicto el tema del vehículo y cómo manejarlo, un conflicto estructural de las ciudades y de la sociedad contemporánea. Entonces, en ese sentido, ¿esto en qué se traduce en el tema del ordenamiento territorial? Pues que el ordenamiento nos permite y nos da la facultad de construir un sistema de reglas de juego que amarradas a la Constitución, a las diferentes leyes, a la cultura, a los hábitos de la gente, permite regular, minimizar o transformar los conflictos que tiene la ciudad, los conflictos que tiene el territorio, los conflictos que se dan en la ruralidad. Entonces, fíjense que es muy interesante uno empezar a aproximarse desde esta lógica, porque me pone en un contexto diferente, me pone en un contexto en el cual yo me relaciono con las personas, con sus lógicas, con sus conflictos en el uso, en la apropiación del territorio, conflictos de otro tipo, de tensiones de otro tipo, y puedo buscar conjunto de reglas que me ayuden a transformar. Entonces, fíjense que esto es un poco, y lo que hemos visto en la clase pasada, un poco yo lo enfoco desde una crítica a esa planificación hecha más un poco desde la teoría de Corbusier y del movimiento moderno de la arquitectura y el urbanismo, en que era el arquitecto el que decide y el que define, o el gran técnico o tecnócrata, el que le define a la gente cómo vive desde un tema del espacio físico. Aquí estamos entrando a entender es el espacio social que se da entre urbano y rural a nivel municipio-región, entre grupos poblacionales, entre grupos económicos, etcétera, etcétera. Esa conflictividad se vuelve muy importante y eso significa que deberíamos desarrollar en nuestros procesos de ordenamiento territorial metodologías que nos permitan identificar esas conflictividades y ver cómo podemos transformarlas y resolverlas. Cómo resolver conflictos. Y fíjense que ese es un tema que tradicionalmente no está incorporado en el quehacer de la planificación. Se ha vuelto un tema muy técnico, muy asociado al tema de la norma, y la norma termina siendo más urbana que territorial. O sea, hacemos más ordenamiento urbano que territorial, eso es parte de la herencia. Y es el tema de cuántos pisos y el aprovechamiento y si hago un aislamiento o no hago un aislamiento. Y además las oficinas de planeación por sus competencias terminan copadas en su gran mayoría por el tema del trámite. El trámite de la licencia, el permiso de construcción, de urbanismo, como llamemos en los diferentes países. Ahora, esas reglas de juego hay un tema también muy importante y es que tenemos que construirlas desde las capacidades y desde la cultura propia. Generalmente nosotros siempre buscamos referentes y por ejemplo aquí en Colombia nos llevan porque somos referentes de todo lo que hemos avanzado, pero en eso hay que tener cuidado porque siempre hay que pensar desde la cultura de cómo entendemos el proceso de transformación. Y eso tiene que ver con lo de cultura, con un tema. Ayer salió, les voy a mandar por correo, mañana les mando, salió un complemento a la reglamentación de Colombia. Les voy a mandar la norma compilada, que son como 500 páginas, y sacó el gobierno nacional una reglamentación de cómo hacer ordenamiento territorial ya muy detallado. Y por ejemplo, parte de lo que alcancé a mirar así rápido, que salió ayer, por ejemplo, en cultura, la cultura aquí se sigue entendiendo que cultura es patrimonio cultural inmueble en el ordenamiento. No, la cultura es la forma en que construimos un sistema de significados y significantes y de signos que son relevantes para esa población, para las personas, para ciertas comunidades, a partir de las cuales construye sus referentes en el territorio.
y cómo el lenguaje, la forma, todo eso se va traduciendo en formas en que yo ocupo y transformo el espacio. Entonces, aquí en nuestros municipios amazónicos, que han sido fruto de migraciones de las zonas del altiplano, de la montaña, entonces, todos estos campesinos que han bajado de la montaña a colonizar por los ríos en las áreas de la selva, han llevado una cultura agropecuaria de cultivo diferente a lo que se requiere en la Amazonia. No le puedo aplicar lo que yo hago en la cordillera a 2.500 metros a hacerlo en una selva húmeda tropical. Entonces, tiene que ver cómo nos relacionamos. No es lo mismo la forma en que el espacio entre la puerta, el paramento y la calle es diferente la relación en un municipio interior, a un municipio en la costa, a Mérida, a Chihuahua. Todos tenemos diferentes formas de entender y no podemos unificar. Por ejemplo, en Tuluá, allá estaban con un tema de, viven en casas de 2, 3 pisos una encima de otra, entonces las escaleras, el espacio de relación son las escaleras entre espacio público y privado. La norma que se copian de Bogotá, entonces es, usted no puede tener nada. Y entonces le aplica una norma a una cultura, pues no tiene ninguna aplicación. Todo el mundo sigue poniendo las escaleras al frente de la casa. Entonces, eso hay que aprender a entenderlo y a trabajarlo, y eso solo se construye es en sistemas descentralizados donde tengan fuerza los municipios para construir sus normas. Aquí nosotros nos fuimos por eso, somos muy descentralizados, pero todos estos gobiernos de derecha lo que han ido es tratando de volver a coger la manija central de las decisiones del ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, en 2003, cuando estaba de presidente Álvaro Uribe, sacó un decreto que lo ratificó esa norma que salió ayer. Yo diría, ojalá lo quitaran, pero no, pues son de los mismos, donde dice que los proyectos de interés nacional no pueden ser oponibles desde el ordenamiento territorial. O sea, que le quitan totalmente la capacidad a las ciudades, en el caso de Bogotá y a los municipios, de tomar alguna posición frente a cómo quiere ordenar su territorio. Entonces, si a la nación se le ocurrió pasarme una vía por la mitad, yo le tengo que hacer la venia y decirle, siga pues, que es un tema bastante complicado. Obviamente hay temas de seguridad nacional, pero entonces el gobierno nacional, ¿qué ha hecho? Ha empezado a meter todo tipo de proyectos, los declara de interés nacional, que son proyectos a los que les hace lobby los gremios económicos. Entonces, proyectos de monocultivos, proyectos mineros energéticos, de carreteras, de todo lo que ustedes quieran, se ha vuelto un tema que pasa por encima. Entonces, estas reglas de juego, por eso es importante. Ahora, lo otro es la nueva dimensión que se traduce en, por ejemplo, la norma urbana. Y es que la norma urbana es convivencia. La norma urbana es un instrumento de convivencia. No solo es regular el uso del suelo. Con la regulación del uso del suelo, yo lo que estoy generando son reglas de juego para garantizar una convivencia armónica entre los diferentes usos. Incluso las alturas. La zonificación de Nueva York, después de un edificio muy emblemático por allá en los años 30, que fue tan grande que le tapó la luz a todos los vecinos, se generó todo un movimiento en el cual la norma se volvió una norma basada en el sol, para garantizarle que a las calles y a los vecinos tengan casi que el mismo derecho al sol y no queden tapados por los rascacielos. Entonces, fíjense que es una regla de juego que está regulando un derecho que casi no lo hablamos, que es, por ejemplo, el derecho a la soleación. Y esto es muy relevante porque cuando vamos a hablar con las comunidades, y lo digo por experiencia porque hemos tenido experiencias muy duras de ir a hablarles desde lo técnico y no desde lo que la gente siente con el territorio y lo que es la convivencia. Entonces no es lo mismo ir a decirle a la gente, No, y entonces usted tiene 2 pisos con un sin antejardín o con una placa liviana, a ir a decirle, mire, aquí lo que estamos garantizando es, primero, el derecho al sol para que no le entren hongos, para que no le dé COVID, para que usted tenga derecho a la ventilación y derecho a miércoles. la soleación. Segundo, estamos diciendo que solo 3 pisos porque su vivienda, al ser hecha informalmente, no tiene las normas de sismo resistencia, y si llega un sismo y usted tiene 3 placas,
usted lo que está poniendo es una lápida en vez de una placa para su vivienda. Entonces fíjese que es muy diferente cuando yo la norma llego desde los porqués para ese aterrizarla en el resultado físico. Y eso casi nunca lo hacemos, casi nunca lo hacemos. Y eso le implica a uno equipos multidisciplinares, por ejemplo, en términos de comunicación, de gente que sepa de conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, y eso se traduce, esas reglas de juego fundamentalmente, en derechos y deberes. Entonces, cuando yo hago un plan de ordenamiento, estoy haciendo reglas de juego para la convivencia, reglas de juego para regular el conflicto o evitar el conflicto, eh, y estoy definiendo unas reglas que definen derechos y deberes de los propietarios, de los urbanizadores, de las instituciones del municipio, del Estado. ¿Para qué? Para dotar de servicios, para dotar de parques, para dotar de equipamientos, para iluminar, para dar ventilación, para garantizar seguridad. Entonces dice que desde este contexto, y conectamos para cerrar con lo primero que era el ser humano, el plan de ordenamiento por eso es que es un pacto. Y por eso es que su fundamento y su base está en un proceso de debate público, de participación ciudadana, no de socialización, que es lo que se hace generalmente, que es ir y contar y pare de contar, sino de construcción de abajo hacia arriba, en el cual los instrumentos de planeación ponen esas condiciones que se materializan en últimas en una licencia o en un permiso. Entonces yo tengo derecho a urbanizar, a construir, a negociar, tengo derechos a otros, pero hay unos deberes. Y entonces, por ejemplo, nuestras constituciones hablan de la función social de la propiedad o la función ecológica. En el caso colombiano, la constitución dijo que la propiedad está garantizada, la propiedad privada, pero que además es una función pública, una función social y ecológica, que abre unas puertas gigantescas a que ya lo que yo puedo hacer no es que el propietario pueda hacer lo que quiera, sino que eso es en función de ese interés colectivo. Entonces, con esto cerramos esos elementos, esos 7 elementos que vimos aquí, que repasamos, que considero son elementos, no sé si llamarlos innovadores, pero por lo menos elementos que nos permiten leer el ejercicio del ordenamiento territorial como política, como proceso técnico, como proceso social, en la producción de las normas, de los diferentes instrumentos, leer una forma diferente y que requiere construir instrumentos de planificación diferentes, instrumentos de gestión diferentes e instrumentos de información para poder gestionar esos procesos. Entonces, no sé hasta aquí, antes de pasar al otro tema, qué pregunta tengan por ahí o aportes a esta reflexión. Profesor Ignacio, Sí. aquí quería preguntarle, hacer un paréntesis a qué hora se inició la clase, porque yo empecé hace más o menos como 45 minutos y estábamos en otro entorno con otros 2 compañeros, entonces no sabemos cómo funciona esta plataforma. Ay, a mí también al comienzo me dio duro. Pero lo raro es que estábamos con Argenis y con Lenin, ellos de Sí. Perú y Ecuador los 3, y yo les dije que estábamos como que en el lugar equivocado porque no, ¿Y digamos, entraron por dónde? no, Lenin dijo que saliéramos y estábamos ahí los 3 en el chat, pues entramos por la misma plataforma. Él dijo que Pero saliéramos y entraron por la unidad 2. sí, por la unidad 2 igual. Ajá, por Sí. Todos los planos salimos y entramos, volvimos a pero entrar. nos envió creo que a otra sala diferente que no había nadie. Nuevamente, Ah, y volví a ingresar porque dije, creo que pasa algo en verdad, creo que estamos en el lugar equivocado. Y sí. le fui en Entonces, el mismo enlace y volví y estamos aquí ahora. queríamos Ah, pedirle disculpas a usted y a los compañeros porque no, no no, sabíamos tranquilo. Lo importante es que hay que dar la grabación. Entonces, digamos, ya la parte que se perdieron la pueden mirar con la grabación. Igual nosotros empezamos como 6:15. Ok, Bueno, ¿alguna
Pregunta, aporte, cuestionamiento, reflexión. ¿Ahí me escuchan? Sí. Profesor, bueno, sí, muy interesante lo que mencionaba y sobre todo muy enriquecedor yo creo que para el enfoque que traemos nosotros ahorita lo que es en el laboratorio de innovación. Sí, ciertamente, y a mí me remite mucho a estas construcciones que hizo Foucault, ¿no?, sobre el poder, estas ideas de biopolítica y biopoder, ¿no?, en los territorios. Entonces, me salta mucho este tema porque justamente es donde creo que se atoran más, ¿no?, los proyectos. Es donde, y como usted bien lo dice, no llegas a sociabilizar el proyecto, no llegas en realidad a construirlo, o sea, llegas a decir, se va a hacer esto, señores, muchas gracias, pues los esperamos, y pues obviamente no tiene el impacto que debiera tener, ¿no? Porque no está en realidad construido en un orden ascendente, digamos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ignacio. Sí, Fabio. Sí, no, justamente hoy estuve participando en una actividad en que se presentaban algunos avances de planes de ordenamiento territorial. En el caso de acá de Costa Rica se llaman planes reguladores, que yo en realidad nunca he estado muy de acuerdo con el término porque es como suena como más restrictivo. Pero la persona de una de las municipalidades que conversaba hacía alusión como un hecho valioso, de que ellos desde un inicio establecieron de que el proceso iba a ser estrictamente técnico y que básicamente no el sector político estaba equivocado porque ellos querían participar de ese proceso pensando que era un proceso político y que tenía muchos elementos políticos. Entonces, bueno, en esa actividad básicamente estábamos de oyentes, pero me paró los pelos, aunque no tengo cabello, pero me sorprendió que existan esas visiones, ¿verdad?, todavía tan sesgadas, en donde el ser humano no es parte intrínseca y el fin último de una planificación. Y al final de cuentas se están planteando incluso una serie de elementos que me hizo recordar las lecturas a nivel de normativa, que los van a dejar hasta que se oficialice el plan. Es decir, el plan va a salir sin dientes. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque ya uno comienza a reflexionar sobre lo que va aprendiendo acá y tener un poco más de conciencia para que en el momento que pueda hablar de forma asertiva con alguna de estos personajes, pueda discutir sanamente sobre la visión real del ordenamiento territorial. De acuerdo. Muy interesante y sí se le para a uno el pelo de escuchar todavía. Imagínate que habíamos hablado la vez pasada, por ejemplo, de la importancia del tema de los nombres, ¿no? De siempre ir uno al origen de los nombres y qué significan. A uno le dicen, sí, queremos que este municipio sea competitivo. Entonces, pues metámonos a ver qué es competitividad y si usted está con la competitividad de Porter o está metido en otro tipo de competitividad territorial como la Unión Europea, y eso en qué se traduce para ver si es coherente, porque en general nos llenamos de clichés, ¿no? La figura del plan regulador, esa está más asociada a los planes que eran del movimiento moderno, o sea, del urbanismo de 1920 y 30. En América Latina se hicieron planes reguladores que además tenían un componente, como tú lo describes tal cual, principalmente físico, ¿sí? Y estaba basado en la pluma del arquitecto. De ahí es de donde vienen, por ejemplo, por qué los arquitectos son los que casi siempre están en las oficinas de planeación. Incluso, ¿quién era en algún curso de los que nosotros dictamos? Creo que era, no sé si era de Costa Rica o de Guatemala, que estaba peleando, era una arquitecta peleando además porque los arquitectos obligatoriamente deberían ser los secretarios de planeación. Yo le decía, no,
además uno de arquitecto poco le enseñan de urbanismo, es muy poquito. Eso es un tema que tiene que ir uno por otro lado, porque eso tiene que ver, a mí, yo tuve, por ejemplo, yo fui director pues de un centro de investigación aquí en la Universidad de los Andes, en arquitectura, y coordinaba el área de urbanismo. Y el área de urbanismo, pues eran unos temas de lo que los arquitectos habían hecho y muy enfocado al proyecto urbano. Y yo llegué y les dije, no, el urbanismo no es eso. Y entonces empecé a llevar economistas, politólogos, a meter todo el tema de cómo se calculaba un índice de construcción, era muy teórico. Y entonces habían los de la vieja guardia, que me acusaban de que estaba burocratizando la universidad por haber metido todos estos temas, cuando estábamos arrancando aquí con el tema de la ley. Entonces fíjate que, Fabio, el plan regulador es un instrumento. Aquí en Colombia los primeros planes que hicimos fueron en los 50, cuando rompimos con la planificación tipo europeo, a pedacitos de tratar bulevares y eso, y entró la planificación moderna en pleno. Fue con planes reguladores y con la zonificación tradicional. Y están pues muy equivocados, porque lo que sí es el ordenamiento es que es un proceso político. Desde mi perspectiva y mi experiencia y aprendizaje, es que es un proceso político, y gran parte del problema que hemos tenido siempre los técnicos para poder que se vuelvan realidad los planes, pues es que se estrellan contra la realidad, porque no se tiene en cuenta a los que toman las decisiones no las toma el técnico, las decisiones las toman los políticos, las decisiones las toman las concertaciones de intereses con los gremios económicos, con los desarrolladores, o sea, esto es un tema que es este gráfico que les tengo aquí puesto, es un tema mucho más amplio. Entonces, creo que sí es grave el asunto, porque eso termina en unas estrelladas muy complicadas, muy complicadas. Y sobre todo porque los tiempos también han cambiado. Hoy nuestros países, a pesar, pues ahorita que nos vamos a devolver no sé cuántos años en pobreza y todo, pues poco a poco hemos ido teniendo unos avances como sociedad. Tenemos unas clases medias más fuertes, que demandan más fino, demandan servicios más sofisticados, con mayor educación, o sea, la gente ya no traga entero. Y hay toda una cantidad de movimientos sociales, las redes sociales y la interconectividad, pues ha generado que toda la información fluya muy rápidamente. Entonces, cualquier tipo de decisión ya que tiene que ver con el ordenamiento, inmediatamente entra al debate público. Y entonces lo que hay que hacer es aprender. Un arquitecto es muy limitado para entender y abordar el tema político. Yo, por ejemplo, yo hice mi maestría como a los 6 años de haber salido de la universidad, pensando como en qué, decía, pues sí, me meto en urbanismo, pero ya me había metido como en cosas ya profundas de urbanismo en la experiencia profesional. Entonces me metí a hacer la maestría en ciencia política. ¿Para qué? Para poder entender cómo son las lógicas, y desde ahí poder ver cómo las metodologías que se utilicen en la planificación estén orientadas y amarradas al tema político. Por ejemplo, si uno hace un plan que solo tiene una salida, y vienen unas elecciones y hay un candidato de la derecha, otro de la izquierda, o hay dos en la mitad, y el uno dice que lo más importante es este tema empresarial, y el otro dice que lo más importante es la comunidad, y el otro dice que lo más importante es la infraestructura, y tú tienes un plan donde dijiste que lo más importante era eh, la renovación urbana, y llegan los cuatro y ninguno tiene la renovación en su prioridad, y entonces, ¿qué? Ahí se queda, porque ninguno lo va a coger. Mientras que tú, por ejemplo, haces un plan que, por ejemplo, he hecho unos experimentos de, si a usted le interesa, o sea, los mismos proyectos, el mismo uso del suelo y eso, pero si usted, porque en últimas estos son discursos, ¿sí? Pues la política de alguna manera son discursos para llevar a la gente a un proyecto colectivo, para seducir. La política es seducción. Entonces, si yo me voy por lo económico, entonces priorizo estos proyectos de infraestructura con estos proyectos de unas áreas industriales, no sé qué, y arranco a desarrollar el plan de ordenamiento por ahí. Si soy más del corte social de tal, me voy por una intervención en áreas marginales con estas otras dos vías, y puedo tener como un menú de donde
puede sacar cualquier político y decir, yo me voy por acá. Eso tiene más viabilidad, además porque como esto es de largo plazo, pues tengo que mirar en etapas de cómo lo voy realizando. Ahora, quería cerrar con esta que es cómo se gestiona el territorio. Entonces, este es un gráfico que es la síntesis de un trabajo que yo hice en 2007 para un municipio que se llama Tuluá, que me contrataron para hacer la estrategia de gestión urbana del municipio. Y entonces el planteamiento inicial fue, bueno, ¿qué es gestión urbana? Y la otra pregunta era, yo había hecho el plan de ordenamiento en el 2000, habían pasado 7 años y no se había hecho absolutamente nada de lo que decía el plan de ordenamiento. Entonces lo primero fue la pregunta, ¿y por qué no se ha hecho nada? Entonces ahí se construyó este marco, digamos, es una versión reducida, sintética de lo que son las relaciones que se dan, pero que sirve mucho para el análisis y con base en esto se hizo el diagnóstico para formular la estrategia. Entonces, en general, ¿cómo funciona la gestión en cualquier sitio, a nivel nacional, a nivel mundial? Pero digamos aquí en el caso de un territorio, de un municipio, nosotros tenemos dos componentes fundamentales que están en retroalimentación y en tensión permanente, que son la oferta y la demanda en nuestro sistema. La oferta que está más asociada a la economía y la demanda que está más asociada pues, a la gente y a las unidades productivas, que son demandantes de servicios, demandantes de suelo y de plataforma territorial. Y esas dos están reguladas por el Estado. Entonces, esos son como los tres componentes que vemos acá, los tres componentes que vemos aquí en esta triada. ¿La oferta qué es? Pues toda la disponibilidad de bienes y servicios. Entonces tenemos el suelo, la mano de obra, el capital, tenemos los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos que hablamos ahora, la biodiversidad, los recursos naturales, que es la versión más tradicional, el paisaje, que es un tema que tenemos pendiente aquí en América Latina. Entonces, digamos, eso es lo que llamaríamos los componentes, así muy resumidos, de la oferta. Y en la demanda, pues tenemos gente y unidades económicas, una población que tiene unas características, cada grupo de edad demanda unas cosas diferentes, los niños requieren unas cosas, los viejos requieren otras, si hay etnias cambia, depende del tamaño, dependiendo del ingreso, etcétera. Y lo mismo las unidades económicas, pues demandan plataforma territorial. Necesitamos servicios públicos, necesitamos vías para sacar los productos, necesitamos tecnologías de información ahora para estar interconectados con el mundo. Y por el lado del Estado, pues el Estado tiene un tema de articulación de ascensor, de arriba hacia abajo, a nivel de escalas, pero las varitas principales que tiene son, por un lado, la tributación, que es donde yo capto rentas, y por el otro lado, la asignación del gasto, que es la inversión. Esas son mis dos varitas mágicas, con las cuales yo regulo, hago acciones de regulación de ese sistema de oferta y demanda. Capto de un lado y pongo en el otro. Ahora, ¿esos cómo se relacionan? Entonces, se relacionan a través de mediaciones que llamo yo, que están en ese círculo gris, en la dona gris. Entonces, si miramos las de la economía, fundamentalmente son los mercados. ¿Sí? Los mercados me relacionan, por ejemplo, el mercado inmobiliario, el mercado laboral, los sistemas de precios. Esos me ponen a mí, son las mediaciones con las cuales esa disponibilidad de bienes y servicios se ponen y se juntan con la demanda. La demanda que tiene una capacidad de pago. La demanda tiene una capacidad de pago. Y se encuentran en ese mercado. Ahora, aparecen otros elementos como la capacidad empresarial, que se vuelve muy importante en ese contexto. Ahora, por el otro lado de la demanda, pues hay otros elementos relevantes, además de la capacidad de pago. Lo que principalmente orienta y pone la agenda, pues es nuestra agenda de derechos humanos. Podemos ponerle ahí los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como meta de humanidad al 2030. Todo lo que son derechos humanos, económicos y sociales. Tenemos la participación ciudadana. Esta es una forma de relacionamiento con el Estado y con la otra parte de la economía. La organización social, al igual que la capacidad empresarial, es muy importante. Ahora, ¿el Estado cómo se relaciona? Pues es fundamentalmente a través del sistema político.
Ahora, que no funcione muy bien, claro, no funciona porque los partidos políticos no nos representan, tienen unas debilidades muy grandes, están cooptados por la corrupción, por las clientelas, bueno, por todo eso que sabemos. Y también la normatividad hace la regulación. Las diferentes regulaciones, bien sean de tipo económico, de tipo financiero o de ordenamiento territorial, por enunciar solo algunas, pues se vuelven muy importantes. Y hay una capacidad institucional que también es relevante. Entonces, yéndonos más hacia adentro, hacia el territorio, cuando nosotros miramos el sistema político y la parte pública, eh, generalmente estamos hablando de políticas públicas. Cuando hablamos de lo que la gente demanda, principalmente son proyectos. Que me pavimenten el andén, la vereda, que abra la llave y me salga agua pura. Bueno, eso es. Y por el lado de la economía, pues básicamente pues condiciones para operar en los mercados, pero en el territorio fundamentalmente son operaciones. Operaciones de intervención que las dio uno desde el barón Haussmann en la remodelación de París en el siglo XIX, que era cómo conectar las áreas de los empresarios con las áreas de las industrias y cómo sacar a la vivienda del centro, la vivienda que tenía problemas de higiene, para generar unas condiciones diferentes en la visión que se tenía de París. ¿Sabes? Entonces, son operaciones de intervención ya mucho más gruesas de transformación. La renovación urbana, por ejemplo, ese es un tema que tiene que ver mucho con el mercado inmobiliario. Y son operaciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es complejo gestionar el territorio? Porque todo esto lo tengo que poner yo a funcionar. Fíjense que hemos hablado de las normas desde la perspectiva de reglas de juego, pero esta es la parte que va a ir con la clase 4, que es el tema de la gestión. Y es que todo esto lo tengo yo que mirar. La gestión no es solo si cobro plusvalía o no. La gestión no es si hago polígonos y cómo hago polígonos de renovación urbana o no, o cómo expropio. Eso no es, no, o cómo adquiero tierra. Eso no solo es la gestión es esto. Y fíjense que esto es invisible. Esto hay que visibilizarlo, entenderlo, porque con esto es con lo que uno juega. Entonces, en Tuluá, por ejemplo, ¿qué pasó? Capacidad empresarial no había. No había quien promoviera un plan de 160 hectáreas que habíamos dejado y otro de 80 hectáreas que habíamos dejado propuesto. El mercado inmobiliario no daba para montar operaciones de esas. La capacidad institucional del municipio no daba para eso. Había problemas normativos en el ordenamiento, que en el mismo plan que habíamos hecho en el 2000 había problemas que no nos dejaban adelantar esas operaciones. Todavía no se ha visualizado muy bien el tema. Entonces, fíjense lo importante de mirar esto en ese contexto. Entonces, eso nos pone el último tema, que es el 8, que nos conecta con lo que hemos visto de planeación y gestión de la mano, pero aquí es más detalle de cómo se gestiona el territorio. Si ustedes miran lo de tributación, hay un amarre fortísimo entre la hacienda pública y la planeación de la ciudad. Generalmente están divorciados. El predial va por un lado y lo urbano va por el otro. Entonces, la hacienda pública es fundamental. Aquí cuando montamos en Bogotá, que estuve al frente de montar todo lo de plusvalías, lo primero fue cómo hablar entre los arquitectos y los economistas al interior de planeación. No se hablaban. Y la forma en que medían el espacio urbano público y privado era diferente en las dos direcciones. Eso fue lo primero. Y después para la plusvalía, sentarnos a hablar con catastro y sentarnos a hablar con hacienda y planeación, porque el tema era de los tres. Entonces, y poner a impuestos, a la dirección de impuestos, a entender cómo es que funciona el territorio. O sea, fue muy interesante, pero fíjense que al no entender estos marcos, tenemos unos cajones que no se hablan y que deberían hablarse. Todas las nuevas generaciones de instrumentos de financiación, por ejemplo, los TIF, que se están empezando a promover ahora aquí ya en América Latina, que se usan mucho en Estados Unidos y Canadá, pues están montados sobre una proyección a futuro del predial. ¿Para qué? Para financiar operaciones urbanas que son del ordenamiento territorial. Entonces, ahí quería, por ejemplo, dejarles este otro ejemplo para mirar este tema. Entonces, pues este es el contexto general. Y ahora quiero aquí hacerles pasar a la otra parte que está relacionada con la unidad 2.
En la unidad 2, ustedes ahí ya tienen unos videos muy interesantes, tienen una lectura, digamos, para tener un empape de eso. Después hay un curso, ya digamos, más profundo sobre ese tema. Pero aquí quisiera yo presentarles muy rápido unas diapositivas y después mostrarles algunas aplicaciones así rápido, eh, para dejarlos picados, como decimos aquí en Colombia, con el tema. Eh, esto es un poquito, yo creo que les había contado la empresa que yo tengo que se llama Planin, Planeación Inteligente. El IN está asociado a innovación y la innovación está muy montada sobre la base de, obviamente, inicialmente como lo pensábamos, del tema de tecnología. Entonces, aquí estas diapositivas que les voy a presentar recogen un poco las reflexiones que hemos hecho y lo que hemos intentado ir avanzando. Obviamente, pues una empresa pequeña no tiene la capacidad pues para entrar en grandes cosas, pero hemos ido haciendo cosas muy interesantes, eh, pero que aquí a ustedes les sirva para mirar cómo podemos transformar la forma desde la tecnología en la que estamos haciendo la planificación y que hagamos una evaluación a ver en qué estadio estamos. Entonces, lo primero tiene que ver cómo captamos el lenguaje del territorio. Entonces, en esto, por ejemplo, a mí me sorprende todavía que aquí en Colombia, y sobre todo en los municipios más pequeños, eh, aquí hay un topógrafo. En los perfiles de las oficinas de planeación hay topógrafo, todavía, con cadena, y salen con cadena a los predios y eso. Entonces, hoy, por lo menos 3 veces en nuestros países, 3 veces por diferentes tipos de satélites, están tomando foto completa de los países. A diferentes escalas, con diferentes tipos, unas con LiDAR, otros con radar, otras con foto no sé qué. Bueno, eso hay todo tipo de variedades de satélites. Es decir, hemos entrado en un conocimiento profundo de las dinámicas y de lo que sucede, y ya no tenemos que esperar 5 años o 10 años a hacer unos vuelos por avión con aerofotografías para saber qué tanto me han deforestado en Yucatán, la selva. No, no. Yo cada semana puedo tener eso monitoreado. Y eso me da unos parámetros, porque incluso puedo ya ver entresacas de árboles en áreas selváticas. Puedo analizar deformación. Creo que el aeropuerto de México, yo vi por ahí el caso del DF, creo que era ese o no me acuerdo, los monitoreos de deformación del suelo por efecto de la implantación de la estructura y en los alrededores están hechos desde satélite, por monitoreo satelital. Los drones ya han reemplazado la topografía. Entonces, y eso abarata los costos además. Hay un abaratamiento de los costos impresionantes. Aquí, por ejemplo, ya hay levantamientos que se hacen desde una camioneta como esa que tiene Google con los cucuruchos y los radares. Y entonces van dos en la camioneta tomando tinto, ponen el aparatico y se fueron de Bogotá a Tunja y levantaron toda la carretera, con pendientes y con todo desde ahí. De los primeros trabajos que yo hice en arquitectura, que era ir a hacer levantamientos, iba uno a hacer levantamientos allá con el decámetro y la cosa, pues ahorita uno con el celular coge y levanta, o con láser toma las mediciones, ya no necesita metro. Entonces todo esto, digamos, ha venido cambiando de una manera exponencial, que es lo otro. Esto todos los días se va revolucionando. Entonces, fíjense que armar ahora una cartografía para un plan de ordenamiento, ya no tengo que ir yo a buscar solamente las cartas que tengo allá en el Instituto Geográfico del país antiguas y no sé qué, sino ya tenemos unas fuentes de información gigantescas que permiten muy rápidamente, pero además de eso poder hacer, por ejemplo, análisis multitemporales. Porque yo ya puedo tener lo del año pasado y lo de este año. Aquí, por ejemplo, se está usando mucho para el monitoreo de toda la deforestación de la Amazonia, se está usando para todo el tema de cultivos ilícitos. Unos muchachos se ganaron ahorita un concurso de esos de innovación por allá, creo que
Los Ángeles, no me acuerdo en dónde, crearon un algoritmo para predecir o para identificar con Machine Learning dónde están las minas antipersonales. Aquí tenemos un problema por el conflicto con las minas antipersonales. Y entonces ellos iban ya como en un 60% de éxito en que detecta por movimientos en la tierra, del suelo, pérdida de vegetación, detecta localización de minas. Y con el premio que se ganaron, los iban a acelerar allá en Estados Unidos para llegar ya a un 90 y pico por ciento de eficiencia del programa. Entonces, fíjense lo interesante del asunto. Entonces, esta es una primera parte que tiene que ver con captar. Ahora, esa captación del lenguaje está llevando a unos niveles de información gigantescos. Entonces, por ejemplo, cojamos DF, Bogotá, Santiago de Chile, Medellín, que tenemos problemas de contaminación del aire. Todas las estaciones de monitoreo están mandando datos permanentes de la calidad del aire. Y esos son volúmenes gigantescos de información que están llegando. La información de Waze, la información de los Uber, la información, todos los sistemas están generando fuentes gigantescas. Otro, por ejemplo, queremos hacer una política de ordenamiento territorial turístico. Entonces, ¿cómo hacer para saber la gente cómo se mueve? Tarjetas de crédito. Extranjeras, nacionales, cuánto pusieron en un sitio, en el otro, y se puede rastrear cómo se movió una persona que llegó del extranjero por el gasto por tarjeta de crédito. Y eso me da unos parámetros para hacer planificación gigantescos. Entonces, estamos llenos de una data gigantesca. Entonces, han aparecido todo un conjunto de plataformas y de software, y muchos de esos de acceso gratis, de lo que llamamos ahora la Big Data. Los territorios y las ciudades se han vuelto productores gigantescos. La gente se vuelve productora gigantesca. Desde que tengamos un celular con un GPS conectado, estamos produciendo datos de dónde estamos, dónde nos movemos, todo eso puede ser captado. Todo eso puede ser captado y analizado. Aquí hay, por ejemplo, en este tema de sistematizar y usar, les pongo ejemplos que hemos intentado el año pasado, antepasado. Estuve yo dirigiendo un estudio aquí para la Alcaldía de Bogotá para convertir a Bogotá en ciudad productiva 24 horas, para que funcione Bogotá 24 horas. Ya encontramos, pues, hay ciertos nichos que funcionan 24 horas, pero la idea es volverlo una cosa mucho más fuerte, más robusta. Entonces, ¿cómo saber cómo se mueve la gente durante la noche? Entonces, ¿qué exploramos? Quisimos hacer, lo que pasa es que el estudio fue muy poquito tiempo y no había recursos, pero era ir con las compañías de celular para hacer monitoreo por la noche de las señales de celular y poder saber en las diferentes horas de la ciudad cuáles son las áreas que estaban despiertas en Bogotá. Tratamos de hacer otro intento que ya se usa muchísimo, que es, por ejemplo, para planificación regional, usar con fotos satelitales nocturnas. Entonces ya hay programas que le miden a uno la luminosidad para saber la intensidad de la mancha urbana, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, exploramos eso. Hay una plataforma aquí, está en Bogotá, creo que en Ciudad de México ya llegó, es colombiana, que tiene con la aplicación, por ejemplo, aquí en Bogotá ya tiene casi 3 millones de personas con la aplicación cargada. Entonces, ellos en su pantalla del computador están viendo por dónde se están moviendo las 3 millones de personas. Y entonces dicen, le voy a poner un cerco a las estaciones de buses. Y le ponen un cerco alrededor y pueden saber cada hora cuánta gente entró y cuánta gente salió. O a un local comercial. O sea, fíjense cómo todas estas herramientas, que las puede, es información almacenada, yo puedo empezar a usarla para transformar mi forma en la que hago la planificación. Y uno dice, no, y para lo rural, no, lo rural ya vamos para allá. Aquí, por ejemplo, en Colombia, en el tema rural, lo que ha permeado ya el teléfono inteligente es muy alto. Colombia tiene un nivel de conexión a celular gigantesco. Entonces, eso le va dando a uno otro montón de... Ahora, cuando yo tengo todos esos volúmenes de información, entonces tengo que procesarlas.
Y entonces viene lo que es la analítica. Pero entonces la analítica ya no son los diagnósticos que el estudio de hace 15 años dijo que la población económicamente activa era el 21 y el censo anterior dijo, no, yo ya tengo software gratis como este que vamos a mirar, Power BI, en que yo puedo empezar a hacer cruces para hacer análisis maravillosos de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Para poder hacer analítica y poder, por ejemplo, ir llevando hacia modelos predictivos. Nosotros hicimos aquí hace 3 años, por ejemplo, ya un modelo, eso ya fue con otro tipo de modelación, para decirle a Bogotá, para el plan de ordenamiento, cuáles son las manzanas que tienen la mayor probabilidad de cambio de uso, en función de unas variables, para que la ciudad monte ahí unos programas de revitalización y de manejo para que cuando cambie de uso no se vuelvan una nada, sino que lo hagan de la mejor manera, generando parqueaderos, con control en las vías, con un manejo diferente. Entonces, ahí nos metemos en cómo hacer analítica. La analítica, les voy a poner un ejemplo de una firma colombiana en el Mar Negro, era el Mar del Norte, una plataforma petrolera que cada año, cada 2 años, una válvula, taquete, se toteaba la válvula. Habían llevado a todos los ingenieros mecánicos y eso, no le habían dado con el chiste a la bendita plataforma. Lo último que habían dicho ya era que era un problema de diseño. Si era un problema de diseño, eso implicaba ya un problema gravísimo, pues y eso le generaba unas pérdidas, porque mientras llegaban los técnicos, buscaban cómo cambiar la válvula y todo, eran 3 meses, parado un pozo, una plataforma 3 meses, pues la pérdida es total. Entonces, en ese contexto, contrataron a esta firma que lo que hizo fue hacer el análisis, pero fue desde los datos, no mirando la válvula, sino desde los datos. Entonces, esas plataformas están todo el tiempo mandando información de la presión, de la no sé qué, todo eso que uno ve en las películas de válvulas y eso. Esa es una información que solo la usan para chequear en el momento de que todo está bien. Y se almacena. Entonces, ellos cogieron esa información, la cruzaron con el clima, con no sé qué, con y a punta de cruzar la información que tenían almacenada, que solo servía para saber si estaba a 21 grados o para saber si la presión era la adecuada, lograron identificar dónde estaba la falla en el funcionamiento de todo el sistema de la plataforma y lograron dar la solución técnica a partir de analítica de datos. Y todo esto ha llevado a que, por ejemplo, ya haya, digamos, tendencias de discusión como todo el tema de ciudades inteligentes. Ahora ya se habla más de ciudades cognitivas, para poder empezar a usar todo esto en beneficio de la gente. Y esto incluye, por ejemplo, los entornos con la gente, el entorno de plataformas con los cuales la gente sabe cómo llegar de un sitio al otro, sabe cómo hacer un trámite ante el Estado, qué hacer para si la calidad del aire está bien. Entonces, este montón de plataformas hacen parte de estos nuevos entornos que, además de captar información, están permitiendo ese relacionamiento de la gente con esos escenarios de ciudades inteligentes. Ahora, hemos hablado de la gente y con la gente es lo mismo. Entonces, en esto hay otra área que es muy interesante, que tiene que ver con todo lo que es el análisis de redes. Esto ya tiene fundamentos teóricos, aplicaciones, etcétera, para poder analizar ya no solo el taller de participación ciudadana, muy rico hacerlo, hablar con la gente, sino que esto se puede hacer mucho más masivamente, haciendo monitoreo y entendiendo quién opina, quién es líder, quién no, a través de todas las plataformas que hay de análisis, cogiendo las redes. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho algunos análisis de nodos de este tipo. Por ahora todavía no hemos cogido Facebook y Twitter para mirar, pero en un plan parcial que hicimos de renovación urbana que terminamos este año, queríamos hacer todo lo de participación, pero ni los clientes ni el municipio querían que hiciéramos participación, sino al final. Entonces, pero entonces sí hicimos monitoreo a través de las redes para saber la gente que estaba pensando. Entonces, este predio, que era la industria más grande de vidrios en Colombia,
se vino para Bogotá, lo primero que empezaron, fíjense lo interesante, la gente a decir era que querían que eso debía ser un parque. Además, el parque para que la industria le repusiera todo el daño ambiental que le había hecho al municipio durante 60 años. Pero además, es una multinacional de la cual la industria de las gaseosas, de las bebidas colas más grande de Colombia, es socio con un 5% y es dueño del Atlético Nacional del equipo de fútbol. Entonces la gente asoció que como él era patrocinador del Atlético Nacional y era socio de ahí, entonces que ahí se iba a construir la sede y el estadio del Atlético Nacional. Entonces todo eso estaba circulando por las redes. Entonces ese monitoreo permanente, por ejemplo, le permite a uno empezar a identificar clima social, si está habiendo problemas, si se está estructurando un conflicto. Entonces, fíjate que estas herramientas las podemos asociar al tema del conflicto, porque yo puedo estar permanentemente mirando y monitoreando qué se dice, qué se habla, para poder decir, uy, ojo, se está estructurando un conflicto. A mí me pasó con un plan parcial, el primero que se hizo aquí en Colombia en el 97, que lo hicimos con la universidad, en Girardot, que es una zona turística. Se armó un conflicto y yo me enteré fue por una llamada de la guerrilla de la universidad preguntándome a decirme que qué era que estábamos haciendo, que íbamos a sacar a toda la gente desde el borde del río. Ya se había estructurado un conflicto, pues no teníamos no fue por la llamada. Y el conflicto fue un chisme porque unos arquitectos estaban haciendo un levantamiento en la playa del río para hacer una cancha de voliplaya. Y la gente asoció que se iba a hacer era un mundial de voliplaya y lo conectaron con el proyecto del plan parcial y entonces era que los íbamos a sacar para hacer un mundial de voliplaya. Y se armó el chisme y el detonante cuando pasó a comportamiento fue por efecto de una llamada de la guerrilla. Entonces, fíjense que aquí tenemos otro conjunto de herramientas. Y el último es, con toda esa información, es cómo pasamos entonces a modelar. La modelación nos permite construir escenarios y correr escenarios para mirar qué está pasando. Si el uno actúa de una manera, si el uno actúa de otra manera, si pasa A, B o C, cómo se mueve eso. Entonces, en ese contexto, también ya hay múltiples programas que le permiten. Entonces, yo les dije que bajaran, les mandé ahí el vínculo, uno que se llama NetLogo, que está basado en una metodología que se llama de celulares autómatas, donde cada actor se vuelve un píxel que toma decisiones en función de lo que yo le programe. Entonces vamos a mirar cómo funciona para motivarlos. Entonces la modelación ya nos permite pasar a otro plano. Aquí construimos, por ejemplo, para un estudio que nos ganamos para hacer todo el sistema de alertas tempranas socioambientales para todo el sistema de transporte de hidrocarburos y del transporte de energía eléctrica de líneas de alta tensión del país. Entonces, por ejemplo, trabajamos con el presidente de la Sociedad de Matemáticos de Colombia y construimos, sin meternos en programación, con Excel, construimos unos algoritmos para coger con base en toda la información social y ambiental del país y por donde iban a ir las redes, cuáles eran los de mayor sensibilidad, donde posiblemente estallen conflictos si no se maneja bien, dependiendo de las características de cada municipio. Entonces, ahí ya empiezan todo este tema de algoritmos y todo este tema de estos modelos que le permiten a uno construir escenarios y predecir para ver qué pasa y ayudar al proceso de toma de decisiones. No son bolas de cristal, sino que ayudan al proceso de toma de decisiones. Entonces, como ustedes ven, toda la cadena de hacer el ordenamiento territorial está teniendo unas transformaciones y aquí todavía estamos muy colgados en subirnos en esta nube, en estas plataformas. No sé si hay algún comentario mientras cargamos aquí 3 ejemplos. Bueno, yo sí me parece muy interesante esta última parte de los sistemas de información. En lo personal a mí me gustan mucho, ¿no? Tanto como práctica, digo, en la formación universitaria
llevé algunas asignaturas de sistemas de información, pero algo que es cierto es que avanza tan rápido que lo que viste en la universidad ya son las bases y es necesario estar actualizándote constantemente porque pues los avances son significativos día a día, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Y algo que he notado y que me parece que es un gran reto, por ejemplo, en el caso de Yucatán tenemos 106 municipios y uno de estos municipios, que es Mérida, pues tiene un gran avance, ¿no? En materia de sistemas de información geográfica. Tampoco significa que esté al 100, pero tiene un gran avance, pero los otros 105 no. Incluso en temas de legislación, esta figura de sistemas de información geográfica todavía no se reconoce. Siguen con los esquemas tradicionales donde los planes, programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial son un documento, ¿no? Un documento que se publica en el diario oficial y que toda la cartografía que va vinculada a este instrumento, pues queda ahí guardada en un cajón, en una computadora, porque no se vincula a, por ejemplo, crear un sistema donde las personas puedan consultar, puedan tener acceso a esta información, puedan Claro. facilitar los procesos de gestión. Entonces, este es un tema sumamente importante porque todavía existen muchos sectores que están trabajando con técnicas muy tradicionales que hacen que tengamos un desconocimiento del territorio, ¿no? En temas catastrales, en temas territoriales, en temas económicos, en temas ambientales. Entonces creo que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Y un punto que me pareció muy interesante es el del monitoreo en redes. Creo que es una herramienta que puede funcionar. De hecho, este año, con todo este tema de la pandemia y demás, eh, se dio, aparte del tema de la pandemia, perdón, se dio en la región una situación por tormentas tropicales, ¿no? Y obviamente se experimentó una serie de problemas diferenciados tanto en los territorios rurales como en el urbano. En el urbano, algo que estuvo ahí muy eh, fuerte en las redes sociales fue cómo se evidenció las características de edificación de los conjuntos de vivienda en serie, sobre todo dirigidos a vivienda económica y social, pues no resistieron estas tormentas y tuvieron graves problemas tanto a nivel de edificación, ¿no? Como a nivel urbano, por ejemplo, de drenaje pluvial. Y yo tengo una alumna que precisamente está trabajando este tema, ¿no? De la resiliencia, la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos y consideramos precisamente este monitoreo en redes para matizar, ¿no? Su trabajo sobre estas aportaciones pues, que tiene la sociedad que utiliza las redes sociales para evidenciar que hay una serie de problemas, situaciones que no están funcionando, ¿no? Entonces creo que es sumamente interesante utilizar todo esto a favor del ordenamiento territorial. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, en donde tú estás, que es el Estado, desde ahí es que hay que empezar a promover como las condiciones y los soportes y los apoyos para que todos queden como Mérida, ¿ah? Y Sí, para sí, que eso sí. se vuelva parte de la cultura, incluso porque tú ya puedes desarrollar eso en escalas más grandes, o sea, de promover eso desde el Estado, con financiación del Estado y alguna cofinanciación más chiquita de los otros, pero aportar esa información y meter algo de formación para que se forme gente desde las universidades y gente de los municipios y los funcionarios para poder empezar a entender, porque son unas herramientas valiosísimas para análisis. ¿Mm? Sí, de hecho, algo que estamos trabajando ahorita como un primer paso es, tenemos la oportunidad de meter ahí o tener nuestra participación en la reforma a la ley de asentamientos humanos y precisamente estamos tratando de empujar que quede este tema de los sistemas de información explícito, claro, ¿no? Para que ya sea vinculante en temas jurídicos. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí rápido, aquí tres para dejar picados. Entonces, aquí vamos a ver, este es un programa gratis de Microsoft que se llama Power BI. Ese lo pueden bajar gratis y sirve para hacer analítica y presentación de datos. Yo estoy aprendiendo a manejarlo, ya he ido haciendo el curso autodidacta.
es muy interesante porque ofrece unas cosas que uno incluso para hacer ejercicios de estudios y todo, que le dan unas ayudas importantísimas. Entonces, uno carga el programa y entra y tiene aquí una pestaña que se llama Obtener datos. A ver si me carga porque tengo colgado el... Fíjense que carga. Entonces, por ejemplo, en Obtener datos, miren todas las fuentes que tiene. Me permite obtener datos de Excel, de bases de datos de diferente tipo. Pero miren este tan interesante, me permite traer datos. Esto es como un Excel sofisticado, ¿sí? Para entenderlo más fácil. Me permite obtener datos de web. Entonces, yo me voy a un sitio web donde hay tablas, y entonces en esas tablas, yo pongo aquí, cargo la dirección de la página, y él automáticamente me trae lo que esté con estructura de tabla de esa página. Imagínense lo interesante que tiene uno. Entonces, por ejemplo, tiene esa función web. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, uno medio hace una programación muy sencilla que es con ejemplo. Entonces, le dice a uno, quiero bajar todos los libros que hay en Amazon sobre urbanismo en Colombia. Y entonces yo busco en la página, pero entonces me sale cada campo, me sale el libro tal, en formato tal, con tales dimensiones, con un precio de tanto. Entonces yo le pongo aquí ejemplo y le digo, cójame el nombre y cójame el precio. Y después le pongo otro ejemplo y le digo, con eso busque. Y entonces él busca en toda la base de Amazon y me trae nombre y precio y me arma la tabla. Entonces fíjense que, por ejemplo, con tema web tiene esa parte que es súper interesante. Igual con los PDFs. Todos los PDFs que tienen tablas, yo le digo, de este PDF, cójame las tablas y entonces me las pone aquí, me pone las tablas. Entonces con eso yo cargo lo que son tablas, que las podemos ver. Aquí tiene 3 pestañitas. Entonces aquí donde está tabla, me carga la información de la tabla. Aquí estamos viendo la presentación que son los gráficos. Aquí en el lado izquierdo. En tabla me salen los campos, ahí me va a cargar la tabla que yo tengo cargada. El choncho esto. Ya. Esto es de un estudio que estábamos haciendo hasta hace unos días para el Sistema Nacional de Parques Nacionales para poder entrar dentro del proceso de justicia transicional del proceso de paz y que se declaren a los parques nacionales como víctimas del conflicto. Entonces, yo estaba encargado de hacer toda la parte de prospectiva de todos los parques nacionales. Lamentablemente, los que nos habían contratado decidieron que no seguían. Estaba como muy enredada la cosa. Bueno, aquí no me sale. Vamos a ver, tengo... Bueno, entonces lo otro interesante entonces es que yo puedo cargar muchas bases de datos. Tiene muchas bases, yo cargo muchas bases y las puedo conectar. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo las conecto. Entonces, miren, yo tengo acá una que es de las minas antipersonales, esta tabla, y tengo otra que es la de hectáreas de coca por año. Y creo que por aquí tengo otra, que son los municipios, los datos de municipios, de área. Entonces, con el mismo código, yo tengo un campo común y los he unido a través de ese campo que se llama Elites de Parques Nacionales. Con ese yo he unido las 3 tablas, entonces 3 tablas que eran sueltas, ya las tengo conectadas. Entonces yo ya puedo hacer análisis con una variable de una tabla, variable de la otra y variable de la otra tabla. Entonces, cuando yo me voy a hacer los análisis como este, entonces les voy a hacer el ejercicio aquí para que vean cómo es de sencillo hacer un ejercicio.
Están viendo esta que dice acá visualizaciones. ¿Sí? Entonces, miren, yo tengo aquí este análisis que es número de eventos por año, o sea, número de incidentes que hubo por año de minas antipersonales en los parques nacionales. Entonces, yo aquí lo tengo picado, pero yo le puedo decir que me lo ponga en un diagrama de este tipo, de pie. Entonces, ahí me lo puso en pie. Le puedo que me lo asocie a mapas, entonces él ya tiene la base de Google montada de municipios y de estados y países. Entonces, si tengo información de esa, le puedo decir que me la asocie a mapas y me saca mapas, por ejemplo. Me saca, por ejemplo, a ver qué otro. Este, por ejemplo, para mirar tendencia. Entonces, miren la tendencia. Aquí me está mostrando accidentes con minas antipersonales. El 2008 fue el año donde más hubo. Y incidentes que están principalmente asociados a Fuerzas Armadas. El 2011 fue el año más complicado. Ahora, el 2016 fue cuando se firmó la paz. Entonces, miren, 2016, la caída en el tema de incidentes de minas antipersonas. Ahí va uno haciendo los análisis. Pero lo otro interesante es que me permite cruzar muchas variables unas con otras. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí de todos los parques nacionales, pero digo, quiero mirar la región amazónica. Entonces, miren, le pico acá, en esta tabla que construí, y ya aquí me muestra solo la región amazónica, cómo fue el comportamiento. Entonces, fíjense que la región amazónica, después del proceso de paz, ha aumentado. Ahora, ya no quiero ver otra vez todo, pero ahora quiero ver un parque natural en específico. Entonces me voy a Paramillo, que es uno de los parques que ha tenido mayor problema con lo del conflicto. Le digo, muéstrame Paramillo. Ya me está mostrando el parque Paramillo. Entonces, fíjense, para hacer análisis, la maravilla que puedo en un momentico mirar toda la información. Y yo, como en Excel, voy armando hojitas. Mira, aquí tengo una para coca, otra para minas. Tengo aquí otra para parques. Esto es como un lienzo, yo puedo armar muchos gráficos en el mismo. Aquí se me desconectó, debe ser porque yo también. Y por ejemplo, vamos a armar uno nuevo. Entonces, yo cojo, por ejemplo, quiero que abro aquí la tabla a la derecha, la que tiene las variables de coca. A ver si abre. Listo. Entonces le digo que me coja por año. Y entonces yo lo que hago es arrastrar. Arrastro por año. Le digo que me haga un gráfico como el que teníamos de barras. Y le digo que me calcule hectáreas de coca. Lo pongo acá. Creo que me equivoqué. El año lo pongo aquí en el eje. El año lo paso aquí al eje. Mire, ya me armó por año. Ya me armó la gráfica. ¿Sí? Y ahora yo quiero filtrar para saber lo que estábamos haciendo por parque. Entonces cojo el list de parques y se lo pongo aquí a un filtro. No me está cogiendo. Es que le tengo que armar, es una tabla aquí. Yo le digo que me haga una tabla nueva. Aquí le digo tabla. Y entonces aquí me pone tabla. Y en tabla, entonces yo le digo que me coja parques. Pero no en valores, ya me enredé.
por nombre. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí esta tabla me está sacando ya por incidente. Y hay otro tipo de tabla que es la que me permite picar para que solo me salga lo del parque. Entonces, les quería mostrar solo esta primera parte. Aquí, ustedes lo bajan, hay tutoriales muy buenos en YouTube. Y es una herramienta para coger tablas, información, conectarla y exprimirla para sacar información. Además, gráficamente, pues sale muy interesante. Le puedo uno graduar rangos. Entonces, por ejemplo, en población, yo tengo la población, pero le puedo decir, muéstreme solo la población que está desempleada, muéstremela entre las 15 y 20 años. Entonces, yo puedo filtrar con rangos. Entonces, me permite una versatilidad muy grande para trabajar. Entonces, este es una herramienta que me parece para hacer análisis, sea en consultoría, sea en trabajo en oficina pública, que es muy, muy interesante. La otra es el SIG. Yo me imagino que ustedes todos pues saben manejar. Les quería presentar aquí el QGIS. Nosotros en la oficina, la mayoría del software es todo software. Nosotros decíamos, si somos innovadores, el software, pues vamos a usar fuentes abiertas. Entonces, digamos, como uno no va a ser, uno no va a ser el experto en elaborar los mapas, en QGIS, ¿qué es lo importante? Aprender a manejar lo básico para poder cargar los archivos, poder mirar, poder cruzar, poder sacar las tablas para analizarlas. Eso es lo básico que uno debe manejar para poder hacer análisis territorial. Entonces, vamos a abrir este que es el mismo que estaba viendo del tema de parques nacionales. Y les voy a dar tres tips para lo básico. En esto hay una ventaja muy grande y es que ya estamos en el tema de gobiernos con datos abiertos. Entonces, esto funciona sobre los archivos que se llaman archivos SHAPE, SHP, que es la terminación, que es el que usa el ArcGIS. Entonces, uno también ya por datos abiertos consigue lo que quiera de información para estos programas. En general, uno aquí maneja varias fuentes de acceso, pero uno tiene lo que se llama la información raster, que es imagen, que es un modelo de elevación, una foto satelital, es una imagen, es raster. Y está hecha es con píxeles. Entonces, lo que procesa el GIS son píxeles. La otra es la información que llamamos vectorial, que es la del shape. Entonces, la del shape es la información que está asociada a una base de datos con geografía y se expresa en punto, línea o polígono. Y cada uno de ellos, punto, línea o polígono, tiene unos campos asociados, unos campos que yo le asocio. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo insumos, a ver, quitemos esta. Esto me abrió solo insumos. Aquí hay 9 puntos. Entonces, ustedes abren esta interfase que tiene. Aquí es donde aparece el mapa. Aquí aparecen los archivos que yo cargo, los shapes o raster, aparecen en esta columna que vemos aquí de colores. Y en esta que ven aquí a la izquierda son los archivos que yo cargo. Entonces, este primero que ven ustedes aquí es el vectorial. Entonces, yo lo pico. Vamos a cargar un archivo. Me voy a explorar.
y le voy a decir que me abra se llama predios urbanos. Este es en otro sitio, me va a mandar aquí a mi municipio, que estaba haciéndole unos ejercicios de que el alcalde quería rebajar la plusvalía, entonces estábamos armándole la oposición, entonces estaba haciendo todos los estudios para evitar eso. Voy a apagar estos. Entonces, ahí le dije que me cargara, entonces él aquí me va a cargar, no me lo ha cargado, esa capa que se llama predios urbanos, aquí del municipio de La Calera. ¿Qué pasó que no lo cargó? Predios urbanos, miren, SHP es la terminación. Abrir. Ah, listo, ya, mira, él lo está cargando. Mire, ya me lo puso acá, ¿sí lo ven? Aquí ya me lo puso. Y aquí me dice que está cargando, se demora un poquito por lo que son predios. Listo, ya lo cargó. No lo veo. Ya sé por qué. Voy a apagar esto. Entonces, ese archivo que importamos, el shape, ese está conformado por 4 archivos. Hay uno que tiene base de datos y los otros son archivos geográficos. Y esos están todos integrados y los puedo ver integrados aquí en el GIS. Ya debería haber cargado. Ya, eso, aquí ya cargó. Entonces, miren, aquí me cargó la capa del municipio de La Calera, los predios urbanos. Con este que se llama predios. Si yo le doy botón derecho, me dice abrir tabla de atributos y propiedades. Entonces, yo abro la tabla de atributos para mirar cuáles son los datos que tiene asociado. Entonces, miren, tiene el número de la propiedad, la matrícula inmobiliaria, la dirección, el nombre de la persona, el sector, el código de la manzana, el tipo de avalúo y el área del predio. Y tiene aquí la norma urbana que tiene asociada. Tipo REC, bueno, estos son códigos que tiene el municipio, tipo de zona económica, área del terreno, avalúo, área construida, toda la información catastral la tiene aquí montada. Entonces, fíjense que todo eso está asociado a cada predio. Entonces, yo puedo mirar por cada una de estas variables, yo puedo categorizar y mirar. Porque aquí todos están iguales. Entonces, ahora lo que hago es que me voy a propiedades y le digo que me categorice por una variable que quiera mirar. Entonces, en vez de símbolo único, que es el moradito, le digo categorizado. Y aquí en columna miro por qué quiero. Entonces, pongámosle que me lo haga por sector. Miremos sectores. Le digo que clasifique. Y entonces, mire, aquí me salen los sectores, que eran los que estaban en una de las columnas de la tabla. Le digo aplicar y aceptar. Entonces, aquí yo ya sé, yo puedo abrir que este es el Alto de la Virgen. Entonces, esta zona es el sector del Alto de la Virgen. Entonces, todos estos predios son de la zona del Alto de la Virgen. Ahora, yo le puedo cambiar, por ejemplo, a decirle que lo haga no por sector, sino que me lo haga por área de terreno, a ver, por pisos, a ver qué nos da aquí pisos. Clasificar. Eso, ahí está por pisos. Le digo aplicar y aquí ya me sale, miren, 0 pisos, 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos.
Y eso está asociado a la base de datos. Entonces, uno que hace esa base de datos, yo la exporto y los gráficos de análisis los hago en Power BI. Y lo espacial lo hago acá. Fíjense que aquí lo único que he hecho es cargar el archivo. Ya un experto en ingeniero catastral, un experto en SIG, ya me ha elaborado todos los planos con la información. Entonces yo lo que hago es simplemente habilitar los shapes y los campos que tiene para hacer análisis. Entonces yo aquí ya le puedo, digamos, si le quito los de un piso, entonces ponemos ¿qué pasó? Un piso. Algo dice que se me borró. Ya. Entonces miren, estos son los que están en la periferia, que no están construidos. ¿Mm? Y ya con eso yo... Los de 5 pisos para arriba. ¿Cómo? Los que son de 5 pisos para arriba, para ver cuáles son las edificaciones altas. No hay porque este municipio es chiquito. Este municipio tiene 14.000 habitantes. Aquí todavía no hay edificaciones de 5 pisos. La más alta es de 4. A ver, miren las que hay de 4. Un poquitico. 3 pisos. 2 pisos. Un piso. Y sin desarrollar todavía. Entonces fíjense qué fue lo que hicimos. Cargar el shape. Aquí por vectorial. Y cuando ya cargó, botón derecho, mirar en propiedades qué campos. Y después voy... Después de haber visto la tabla de atributos, voy en propiedades. Y en propiedades... Ahora, el otro que hay, por ejemplo, es graduado. Entonces, por ejemplo, para el área. Entonces voy a coger el área de terreno. Y le voy a decir que me arme 5 clases. Que me la arme en este color. Con intervalos iguales de área. Entonces, él aquí me armó unos intervalos de área. Y entonces, de acuerdo a los predios, me está dando unos rangos. Después yo le puedo configurar los rangos de área. Aquí me los puso todos iguales de acuerdo a dividir entre 5 el área menor y el área mayor. Entonces, pero yo después le puedo decir que me los categorice. No por intervalo igual, sino puede ser por cuantiles. Bueno, ya hay o por histograma, entonces aquí yo lo cuadro. Entonces le digo, cuádreme los más chiquitos, hasta 35 metros, de 35 a 68, de 68 a 110, de este a este. Aplico y aceptar. Miren ya cómo cambió. Yo le dije a cuánto quería que fuera el rango, de 0 a 36 metros. Bueno, aquí salió no sé por qué salió en negro si está de 0 a 36. Entonces, con esto quería mostrarles lo básico, que fíjense todos los análisis que uno puede hacer a nivel nacional, a nivel estatal, con la información que hay de datos abiertos, o con la que yo dispongo. Yo en muchos casos cuando no les pongo rótulo y eso, cojo y a esto le monto copio imagen y para el informe copy paste y hago el análisis. Entonces es la herramienta. Y después si la conecto, de esto se puede exportar. La tabla que vimos se exporta del shape, se exporta y yo la llevo al Power BI y ahí sí puedo hacer pies, hacer diagramas de barras, etcétera, etcétera. Ya puedo empezar a procesar. Y lo último para despedirnos es para mirar un ejemplo de temas de modelación. Que es con la aplicación NetLogo. Entonces, esta es otra aplicación gratis. Yo les mandé el link. Si quieren, mañana les mando este archivo que es de uno que ponen de capacitación, que es muy chévere porque ustedes ahí en NetLogo encuentran ejemplos en biología, en geografía, en social, hay unos ejemplitos.
perdón, de la parte urbana, pero este para el urbano es más interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene un tema interesante. En la próxima clase vamos a ver un concepto que es el de los sistemas de alteridad, que es una metodología muy interesante para hacer ordenamiento porque me conecta la lógica de los actores con cómo transforman el territorio y qué requieren para transformar el territorio. Y eso se puede asociar muy bien a este modelo, que es lo que me va a modelar. Entonces, Ignacio, sí. perdón, en la carpeta al descargarlo aparecen varios archivos. ¿Cuál será el de esos el que hay que abrir? Porque todos son ejecutables. No, hay uno. Si quieres, me preguntas ahí por correo y lo resolvemos. Ok, listo. Yo le mando ahí un pantallazo El que de la tenga carpeta. problema me manda un pantallazo o algo para orientarles en eso. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? El concepto es muy básico. Tiene una pantalla que la podemos llamar territorio. Yo le puedo asociar ahí el mapa que yo quiera en imagen. Y sobre eso yo tengo los autómatas celulares que son, aquí los llaman tortugas. Entonces son píxeles. Esos píxeles tienen vida y la vida ellos la desarrollan en función de lo que yo les programe. Y entonces ellos empiezan en cada iteración, en cada, digamos, clic automático que hace, que es como una unidad de tiempo, cada unidad hace su procesamiento. Ahora lo miramos. Y toma una decisión. Y con base en la decisión, se localiza o no se localiza en determinada zona. Entonces, ustedes tienen aquí lo que es el modelador, que ya, digamos, está armado. Ya miramos. Tiene aquí una pestaña que se llama Información. Que explica, aquí está explicando el modelito. Cuando uno hace el modelito, pues explica. Y tiene código, que es ya la programación. Aquí sí hay que tener ya conocimiento, digamos, de programación. Yo precisamente hoy empecé un curso de Python y de SQL de programación para poder empezar a meterse a hacer esto. Y con eso programa uno esta pantalla. Entonces, él tiene preparar, que es prepara el modelo. Aquí modelo la velocidad de cada iteración. Normal, despacio, lento, dependiendo como quiera mirar. En brochas, aquí le programaron posibilidad de ponerle vías y de suelo no urbanizable, o sea, un suelo restringido. Entonces uno lo puede activar. Entonces yo, por ejemplo, aquí le vamos a poner no urbanizable, que me active no urbanizable, y ahorita le vamos a dibujar unas vías. Ahorita le ponemos vías. Aquí tiene usos, y este es un modelo para mirar cómo se desarrolla una zona de acuerdo a unas restricciones de uso. Entonces, en las restricciones de uso, aquí en información, dice que hay la tolerancia es que habitacional e industrial no pueden coexistir, o sea, ellos pusieron unas normas de coexistencia y le pusieron un valor. Entonces, si yo necesito alejarme del industrial, entonces en tolerancia, 1 es un píxel, pero le puedo poner 5. Es decir, que si yo tengo un píxel de vivienda, habitabilidad, que es amarillo, a 5 píxeles puede aparecer una industria. A 4, a 3, a 2 y a 1 no puede aparecer una industria. Entonces, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un 3. Un 3. Con base en las reglas de juego que ustedes las van a poder ver, ya por la hora pues no nos metemos en detalle. Entonces, le ponemos no urbanizable y aquí yo pongo qué porcentaje es el que mi norma o el que yo necesito de suelo. Entonces le estamos diciendo 50% habitacional, vamos a ponerle un 10% comercial, un 20% industrial, turístico un 10%, 50, 60, 70, 90 y habitacional comercial un 10%. Entonces ellos van a empezar a jugar
con las reglas. Y entonces ya yo le activo las restricciones, entonces le dije que quiero que me ponga no urbanizable, y le pongo crecer, y él arranca a modelar. Entonces acá vamos viendo las iteraciones. Ay, sí. Entonces mire, ahí empezó a tomar forma de cómo se va localizando. Aquí va poniendo lo que realmente se va dando, porque una cosa es lo que uno dijo en la norma y otra es lo que la realidad va dando. Es interesante ir mirando. Y aquí abajo va mostrando cómo se van dando los usos. Entonces fíjense que aquí se nos está dando industria y habitación, pero los otros usos no se nos han desarrollado. Ahora, yo lo puedo parar y, por ejemplo, le voy a poner una vía. Vamos a conectar esto acá. Y lo ponemos a ver qué pasa. Entonces, el algoritmo tiene que... Los píxeles tienen mayor oportunidad de desarrollarse si están al lado de una vía. Que eso suele suceder. Entonces, fíjense cómo... voy a acelerarlo. Uno empieza ya a ver que alrededor de la vía se van localizando, por ejemplo, aquí se empezaron a localizar más usos. Vamos a bajarle la tolerancia a ver qué pasa. Entonces, uno ya puede ir jugando. Entonces, ¿esto para qué le sirve? Para tomar decisiones. Ah, mire lo que puede pasar si el modelo es ese. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden correr el modelo y, por ejemplo, aquí dice, ah, mire, en este caso no se va a dar comercio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que se dé comercio? Entonces, tengo que cambiar las reglas con las que yo estoy jugando y lo pruebo, a ver qué pasa. Entonces, fíjense lo interesante. Ahí hay unos ejemplos, yo les mando el link también de unos ejemplos en México. Allá hay un personaje que está haciendo unos cursos muy chéveres sobre eso, que se llama Javier Sandoval, sobre este tema. Y ahí en un municipio hizo unos ejercicios de previsión de suelo industrial muy interesantes, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, parémoslo, dámosle preparar. Aquí ven, este va a arrancar con restricciones, solo en lo verde, y subámosle al comercio a 30, bajémosle aquí a 10 y quitémosle habitacional comercial. Dámosle tolerancia a 2, crecer. A ver qué da. Entonces fíjense que en la medida que yo configuro, fíjense que en la configuración de usos anteriores no se estaba dando el comercio. Ahora sí. Ahora, ¿qué pasa? Esto es que esta ciudad de arriba y esta de abajo que van sueltas, si yo lo paro y vamos a unirlos con una vía, a ver qué pasa. Si ven que hay una priorización de la localización ya sobre el eje vial, que se van a conectar, que es lo que pasa normalmente cuando hay vías en las ciudades. No sé si ahí no quedó bien dibujado y no quedó bien conectado. Que aquí en la mitad no se están encontrando. Fácil, le ponemos una vía aquí. Y fíjense que lo que es verde clarito son áreas restringidas, ahí no se está dando el desarrollo, que puede ser áreas protegidas ambientales, por ejemplo.
Y al final uno tiene el ejercicio completo y tiene aquí las curvas de cómo se dieron los usos y cómo se comportaron en el tiempo. ¿Y cuánto es el resultado que más o menos se está dando? Entonces, fíjese que, por ejemplo, en comercio no está pasando del 20%, ni en industria del 6%. Y habitacional comercial, que no queríamos, se está